¿no? Se separaba y luego quería pedir su divorcio. Inicialmente fueron 2 años, luego se bajó a 6 meses, ¿no? Y por ejemplo actualmente, en el caso de separación convencional es 2 meses, ¿no? O sea, estamos protegiendo a la familia, reduciendo los plazos de 2 a 6, ahora 2, a 2 meses, apenas 2 meses, tampoco, ¿no? Y también las excesivas causales para conseguir el divorcio de cuerpo, ¿no? Fíjense, 13 causales y otras más por ahí. ¿Protegemos a la familia con eso? Evidentemente que no, ¿no? O sea, lo que hemos hecho ahora es mediar el concepto familiar, pero ¿por qué? Porque fíjense que nuestro Código Civil todavía sigue en la perspectiva de considerar que familia y matrimonio son sinónimos. La siguiente, por favor. El tema de promoción del matrimonio, ¿no? Nuestro código, la Constitución tenía como marco fundamental, ¿no? Ya la del 93, partiendo de considerar que matrimonio y familia son diferentes, bueno, habría que de cierta manera todavía conservar algunas normas a fin de fomentar el matrimonio. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del artículo 233, ¿no? Fundamental es consolidar y fortalecer el matrimonio, ¿no? Y todavía, por ejemplo, en el caso práctico, hay situaciones en las cuales evidentemente los esposos tienen más ventajas sobre otros que no lo son y que conviven, en el caso de los convivientes. Por ejemplo, en el tema patrimonial, ¿no? En el tema patrimonial. La norma es clara cuando señala que los bienes adquiridos, ¿no? Bajo un régimen de sociedad gananciales, estando casados por uno o por el otro, todos esos bienes pertenecen a la sociedad gananciales, ¿no? Pertenecen a la sociedad gananciales. Y para que se pueda disponer de esos bienes, tienen que intervenir ambos cónyuges. Uno solo de los cónyuges no puede disponer de esos bienes. Lo que no sucede en el caso de los convivientes, ¿no? En el Perú todavía tenemos un sistema de regulación de convivencia un poco débil, ¿no? Prueba de ello es que, por ejemplo, para que un conviviente pueda reclamar los bienes que adquirieron durante esa convivencia y que fueron dispuestos por el otro, tiene que ir a un juicio. No hay una norma expresa que le diga, oiga, sí, los convivientes, todos los bienes que adquieren ustedes forman parte de una sociedad y por tanto ninguno de ustedes puede disponer libremente de esos bienes. No está esa regulación, ¿no? Entonces fíjense, en ese caso, en el tema patrimonial, los convivientes todavía están desprotegidos. Otra norma que también, bueno, esa ya es aplicable al caso de los divorcios, es que, por ejemplo, cuando alguien invoca una causal de divorcio, ¿no? Y esa causal no está debidamente probada, de acuerdo al principio de favorecer las nupcias, que es expresión del principio de promoción del matrimonio, tendríamos que optar por la duda, favorece el matrimonio, es decir, conservar el matrimonio y no disolverlo. A ver la siguiente. Bueno, luego tenemos el principio de igualdad jurídica de los cónyuges. Esto es importante, de mi experiencia como juez de familia, digamos que este es uno de los principios que menos se tiene en cuenta en el tema de las sociedades gananciales, en el tema del matrimonio, ¿no? Es decir, los cónyuges llegan a un juicio, ¿no? Llegan a un juicio considerando que uno tiene más derechos y más potestades que el otro, ¿no? Fíjense, en que uno tiene más poder que el otro, que uno se siente más superior que el otro. Cuando esta situación no tiene nada que ver, simplemente es la cultura, es el pensar de los cónyuges, pero no tiene ningún sustento válido. Prueba de ello es que, por ejemplo, fíjense, solamente yéndose al texto condicional, ¿no? El artículo 2 establece que todos somos iguales, ¿no? Hay la igualdad de la ley, ¿no? Igual, no obstante que el 224 dice los cónyuges tienen el hogar, autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales, ¿no? Igual. Donde más se ve afectado esto es el sistema, en el régimen patrimonial, ¿no? Los cónyuges, no obstante que el día que se casan, la registradora civil le lee todos sus derechos y uno de ellos le dice que ambos tienen la administración y el gobierno de matrimonio, ¿no? No obstante, siguen pensando, y esto ya es un poco de la cultura, siguen pensando que cuando se casan, los bienes que adquieren, dicen, son míos, ¿no? Las personas siguen pensando que los bienes que adquieren solo
por el dinero de ellos, por su inversión, siguen pensando que como ellos han invertido en esa compra, ese bien es suyo. Y tengan en cuenta que existe la llamada sociedad ganancial, ¿no? Y esto lo van a traducir cuando lleguen a un juicio. Porque cuando llega a un juicio dice, señor juez, yo ese automóvil, esa casa, yo lo adquirí con mi dinero, producto de mi esfuerzo. Mi esposa no invirtió nada en ese bien. Por lo tanto, no puede ella quedarse con ese bien. Y no tienen en cuenta, ¿no?, que están bajo un régimen de sociedades gananciales donde todos es por igual, lo que quiere uno forma parte de la sociedad ganancial, ¿no? Fíjense, siguen pensando todavía, ¿no? Que porque ellos son los únicos que quieren ese bien, ellos pueden disponerlo, pueden apropiarse de ese bien. A ver, la siguiente, por favor. Bueno, en esta sentencia, la primera que le decía mención hace un momento, ¿no?, y en la segunda también, el Tribunal Constitucional prácticamente nos señala cuál es el modelo que tenemos nosotros esgrimido sobre familia, ¿no? Y nos señala que dos conceptos son los fundamentales: la generación como hecho determinante y la convivencia de parejas heterosexuales, ¿no? Claro, ¿por qué en la generación? Porque la familia es una institución natural. La familia, a diferencia del matrimonio, el matrimonio es una creación del derecho, específicamente del derecho canónico, medieval. El derecho es una creación del derecho canónico. Perdón, el matrimonio. En cambio, la familia es una institución natural. La familia existe antes del derecho. Desde que el hombre apareció, desde sus primeras relaciones sociales, ahí aparece el concepto de familia. Y por tanto, si es una institución natural, ¿no?, como institución natural, lo que lo caracteriza es precisamente el tema de la generación humana. Porque nosotros estamos acá, ¿no? ¿Por qué? Porque somos producto de la generación humana, la procreación humana que sucedió con nuestros abuelos y así vamos a nuestros ancestros. Si no se hubiera dado el tema de generación humana, de repente no estaríamos acá. El otro concepto, el concepto de parejas heterosexuales, la convivencia de parejas heterosexuales. Claro, evidentemente, si el matrimonio es una unión, una institución natural, necesitamos de dos personas que puedan cumplir el fin de la procreación, ¿no?, en el concepto de familia. ¿Ya? Entonces, estos dos conceptos son fundamentales cuando hablamos del tipo de familia. La siguiente, por favor. A ver, problemática actual de la familia peruana. Dice la Borra. Fíjense, en el año 2013, solamente la libertad, 2.856 procesos de violencia familiar, 867 divorcios y 441 tenencias. 2014, 3.048 procesos de violencia familiar, 874 divorcios y 462 tenencias. ¿No? Fíjense, estamos hablando que la mayor carga procesal acá son temas de violencia familiar, ¿no? Temas de violencia familiar. La siguiente, por favor. Ya de forma más específica, principales problemas que afronta la familia. El principal problema es violencia familiar, ¿no? La violencia familiar. ¿Qué ha pasado? Si quisiéramos un poco recopilar el origen de este problema, lo tenemos en el tema de la igualdad, que decíamos entre parejas, entre el hombre y la mujer en una pareja, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Que evidentemente una cuestión a veces machista, ¿no? No se ha entendido que el hombre y la mujer tienen iguales derechos, que tienen las mismas prerrogativas, las mismas facultades. Y evidentemente, ¿no?, se sigue pensando el concepto de poder, es decir, el hombre dice yo tengo más poder que la mujer en una relación, ¿no? Y esta situación ¿a qué lleva? Aquí lleva a que cuando haya algunos conflictos, algunas desavenencias, muchas veces se traduzcan en agresiones físicas o en agresiones verbales, ¿no?, por parte del hombre hacia la mujer, pensando equivocadamente, ¿no?, que hay una situación de poder y que por lo tanto la mujer está obligada a soportar, ¿no?, los actos de agresión. Completamente equivocado, pero eso se da. Si no se diera, imagínense, reporte,
14 casos de violencia denunciados en cada 60 minutos, o sea, en una hora. Distrito solamente en La Libertad. Imaginémonos cómo será en Perú, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay esta situación de poder lleva precisamente a casos de violencia. El otro problema que tenemos, adolescentes en conflicto con la ley penal. El 90% provienen de hogares desarticulados, ya sea de esposos que se separaron, ¿no? O convivientes que ya no viven juntos. El denominador común es cuando uno se entrevista con un adolescente infractor, le pregunta ¿con quién vives? Muchos de ellos viven con un solo padre o sin ninguno de ellos. No. 90%, es decir, algo está pasando. Problemática alimentaria. 20.000 casos de alimentos planteados en un año. Demasiado, ¿no? ¿Qué está pasando? No cumple con el deber alimentario, ¿no? El deber alimentario que están obligados, en este caso, padres, ¿no? Disputas familiares, ¿no? Crisis familiares. Un tema que lo puedo plantear así más tangencial, pero que es profundo, es que hasta ahora siempre se sigue pensando que los hijos son objetos y no se tiene en cuenta que son sujetos plenos de derecho. Se considera que al hijo yo lo puedo llevar para acá, yo lo puedo tener para acá. Los padres se disputan a los hijos como si fuera un trofeo, sin considerar, como reitero, que este niño es un sujeto pleno de derecho tal igual que nosotros. Es un problema, ¿no? Y finalmente, en el caso del divorcio, el tema de flexibilización, ¿no? Para ir entrando ya al tema de ese sector. Ustedes vean, entonces, toda esta problemática, ¿no? Toda esta problemática que ha mediado el tema familiar, ha mediado el tema del divorcio, ¿no? Nosotros somos, en Latinoamérica, uno de los países que tiene más causales de divorcio. La autoridad anterior ponía, ¿no?, cómo era la situación en Argentina, cómo era la situación en Brasil, apenas 1 o 2 causales. Nosotros, 13 causales, 4 más por ahí un poco soterradas, ¿no? Excesivas causales. Es decir, le estamos dando la posibilidad que los esposos ventilen hasta su vida íntima en un proceso judicial. Por ejemplo, en caso de homosexualidad, en caso de imposibilidad de hacer bien común. Excesivas causales. Siguiente. Ahora sí, de forma más específica, los problemas que afectan al matrimonio, ¿no? Lo que le decía primero, las disputas de poder, ¿no? Las disputas de poder. Es decir, siempre se sigue pensando hasta ahora en el matrimonio que el hombre tiene más poder que la mujer, y eso es, a pesar que, claro, nosotros que tenemos cierto grado ya de cultura, podemos decir que ahora es pensado hablar de eso, pero en los pueblos jóvenes, donde vienen mayormente los problemas de violencia, esto para ellos es común. Para ellos es común. Ellos siguen pensando que el hombre, como es el que mantiene el hogar, tiene más poder que la mujer. También incumplimiento alimentario, ¿no? Las demandas de alimentos, casi 20.000 demandas en un año, solo en un año, es demasiado. Disputas patrimoniales, decía, lo que decía en ese momento, ¿no? No se comprende qué son las sociedades gananciales. Hasta ahora se sigue pensando, como decía, que lo que yo adquiero es mío, no obstante que yo soy casado, ¿no? La falta de diálogo, esto generalmente leí hace poco un comentario sobre el tema del uso de las redes sociales, el tema de los medios de comunicación. Ahora casi los esposos no dialogan, están en la misma casa y se mandan WhatsApp, ¿no? O sea, están juntos, está uno viendo un lado acá y están comunicándose por WhatsApp, ¿no? No hay diálogo. Un estudio sociológico dice que de acá a 20 años la cosa va a ser peor, la gente ya no va a hablar, no se van a comunicar, todo va a ser vídeos electrónicos, ¿no? Cuando lo fundamental viene a ser precisamente una pareja diálogo, ¿ya? Y bueno, que no se respetan los derechos de los niños, ¿no? Este caso se ve fundamentalmente en los casos de tenencia, en los casos de régimen de visita, ¿no? El hijo, la madre dice, no, tú no tienes derecho a ver a mi hijo, así, y lo guarda, lo esconde, lo lleva a otro sitio a veces, ¿no? Igual pues con la tenencia, viene el hijo, se lo sacan de la casa, se lo llevan a otra casa, viene la madre, se lo saca de la casa, nuevamente se lo lleva a otra, y así está, el niño está a un lado para otro, ¿no? No se comprende esta hora, no obstante que la Comisión de Derechos Niños ya tiene más de 30 años, no se comprende que el niño es un sujeto pleno de derechos tal igual que nosotros.
Siguiente, por favor. A ver, ahora sí, factores procesales o judiciales, ¿no? En nuestro Código Civil está la institución de la separación de cuerpos, un poco para ir andando al tema, ¿no? En nuestro Código Civil, históricamente, recuerdan ustedes que el matrimonio fue creado con una característica, era indisoluble, así surgió el derecho canónico, ¿no? De hecho, el matrimonio era indisoluble, ¿no? Duraba para toda la vida, no se podía disolver. Pero luego la Iglesia Católica se dio cuenta que había situaciones en las cuales los esposos tenían conflictos, tenían situaciones irreconciliables y creó la figura de la separación de cuerpos. La figura de la separación de cuerpos es una institución creada por el derecho canónico con fines de reconciliación, es decir, para que en ese periodo que están separados los esposos puedan reflexionar, puedan conversar y arreglar sus problemas y nuevamente reanudar su vínculo matrimonial, ¿no? Sin embargo, esta institución de la separación de cuerpos, no obstante que está en nuestro Código Civil, nadie lo utiliza. Yo en los años que tengo de juez de familia, si habré conocido 5 casos de separación de cuerpos, es mucho. Nadie lo utiliza, es decir, todos van de frente al divorcio. Se hace primar el tema de la voluntad, ¿no? Fíjense, no obstante que el matrimonio está considerado como una institución fundamental dentro de la sociedad, ¿no? A veces los esposos, como decía, falta de diálogo, ¿no? Al primer conflicto que tienen, ya quieren divorciarse. Es penoso a veces ver, cuando llegan a juicio de divorcio, jóvenes que tienen 25, 26 años, y a través de 24, 23. Es decir, que apenas tienen unos cuantos años de casados y están divorciados. ¿No? Ya están divorciados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? No han entendido, pues, no han entendido al momento de casarse, o sea, no sé bajo qué perspectiva han visto el matrimonio, pero no han entendido que el matrimonio es una institución fundamental de la sociedad, ¿no? Tan igual también como otra forma, ¿no?, de constituir familia, pero es fundamental. Entonces, opta por el matrimonio a veces como, qué sé yo, por cliché, por cultura, ¿no? Por el que dirán, sin tener en cuenta la finalidad fundamental del matrimonio. Excesivas causales de divorcio, lo que le decía, ¿no? Nosotros hemos torpedeado al matrimonio a tal punto, ¿no?, que ahora, por ejemplo, existe la causal de separación de hecho desde el año 2000, ¿no? Esta causal se incorporó en su antecedente. Fíjese que me contaba un asesor del Congreso que cuando se dio esta causal fue tan antitécnica que solamente fue impulsada por 3 legisladores. Uno de ellos, que estaba separado y tenía un actual conviviente y no podía divorciarse y quería formalizar su matrimonio. Y una congresista, ¿no?, que vivía con un conviviente que era casado. Entonces, estos padres de la patria, para un poco solucionar su problema, poder encontrar una salida y poder formalizar su matrimonio, su unión con sus actuales parejas, dijeron, bueno, vamos tomando la institución del derecho. Ahí existe la separación de hecho como causal de divorcio, ya, la ponemos como causal. Y los policías dijeron, oye, pero la sociedad, la Iglesia Católica va a saltar, va a poner objeción. Allá, entonces pongámosles que los que quieren divorciar van a tener, para el cónyuge perjudicado, va a tener derecho a una indemnización, ¿no?, como cónyuge perjudicado, como perjuicio. Y así salió, ¿no? Así salió. Cuando se preguntaba, oiga, pero ¿cuál es el fundamento de esta causal? Es que nuestros congresistas se han iluminado, no se tienen que explicar. Ya ha sido la doctrina, los congresos, los que han ido reforzando ya el tema de la separación, de hecho como causal de divorcio, pero así surgió, ¿no? O sea, para solucionar cuestiones personales, no fue una cuestión doctrinaria. ¿Qué más? Bueno, es lo que decía, ¿no? La separación de hecho resquebrajó completamente el matrimonio, ¿no? Y algo fundamental, cuando las personas van a un juicio de divorcio, ¿no?, lo ven a ese juicio como una manera de apoderarse del patrimonio, ¿no? Es decir,
quieren ir a juicio y dejarlo sin nada al otro esposo. Botarlo de la casa, quitarle todo lo bien y dejarlo sin nada. Y cuando uno ve un proceso, ellos están de acuerdo que quieren divorciarse. Lo único que quieren es quedarse con todos los bienes y dejarlo sin nada al otro. Entonces, yo digo, oiga, pero acá se rompe un poco lo fundamental es el divorcio. Lo accesorio y es los bienes. Pero no, en el proceso, la lucha principal son los bienes y no el divorcio. ¿No? ¿Por qué? Porque, como reitero, se ve al divorcio como una forma de acrecentar su patrimonio. Siguiente. Ya, un poco entrando a lo que era el inicio del tema fundamental, ¿no? El tratamiento actual del divorcio. Decíamos nosotros, no obstante de que nuestra legislación establece la separación de cuerpos y luego el divorcio ulterior, la experiencia me dice que nadie usa separación de cuerpos. Todos van de frente al divorcio, es decir, no quieren saber nada ya de su vínculo matrimonial. La siguiente, por favor. Como bien es expuesto, en el mundo, ¿no? En el mundo tenemos diversos sistemas de divorcio. Por ejemplo, el sistema americano, ¿no? El sistema americano, el matrimonio el divorcio es incausado, ¿no? Es incausado, es decir, la persona va a ese divorcio, no es necesario alegar causal alguna, ¿no? Hay otros países que es imposible divorciarse, que son los que el derecho canónico prima, ¿no? Por ejemplo, van a Mónaco, van a países de Europa y no hay divorcio. Chile, por ejemplo, hasta todavía la década pasada no tenía regulado el divorcio, ¿no? Recién, en 1998 creo que recién reguló el divorcio. En España, por ejemplo, tenemos ellos tienen divorcio incausado, ¿no? Como fundamental. Argentina, el año 2015, acaba de aprobar el matrimonio también incausado, es decir, ya no es necesario alegar causal. En cambio nosotros todavía seguimos, ¿no? Con dos sistemas. El sistema de divorcio-sanción, ¿no? En este sistema de divorcio-sanción, lo que decía, ¿no? Es una disputa, es un pleito. En este sistema de divorcio-sanción hay una persona que busca que el proceso judicial lo declare culpable al otro cónyuge de la ruptura matrimonial por una vulneración de los derechos sobre que surgen del matrimonio, como por ejemplo el caso de la debilidad, la infidelidad, ¿no? El negar asistencia, el respeto, por ejemplo, cuando se vulnera el respeto, la debida protección a través de los actos de violencia, ¿no? Es decir, en el tema de divorcio-sanción, ¿no? Se tiene que buscar un culpable. Existen causales expresamente previstas, en este caso son 11, que están en el Código Civil, ¿no? Y en este conflicto, evidentemente, todo vale, porque para probar una causal, a veces, por ejemplo, en la experiencia, lo último, ¿no? Los que son casados o los que están a punto de casarse, cuiden mucho de lo que escriben, ¿no? Porque ahora la prueba más común son los archivos de WhatsApp, de Facebook y las grabaciones telefónicas. Ese se ha vuelto prueba común, ¿eh? Para probar causales de divorcio. Entonces, fíjese, prácticamente el sistema de divorcio-sanción nos ha llevado a que en un proceso prácticamente sea como un tema penal, ¿no? Donde hay que buscar un penal si se busca un culpable, ¿no? Hay que sancionarlo. Igual sucede en el sistema de divorcio-sanción. Se busca un culpable, hay que sancionarlo, ¿no? Y encima hay que dejarlo sin nada. Pobre hombre, ¿no? O pobre mujer. O sea, luego, el otro sistema que tenemos nosotros en el caso del Perú es el sistema de divorcio remedio. El siguiente, por favor. La siguiente. El sistema de divorcio remedio, ¿no? El divorcio como remedio, vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Ya, el sistema de divorcio remedio, ¿no? Si no es, digamos, un sistema perfecto, causado, ya no nos separamos y chao.
¿no? Pero el divorcio de remedio también está esa misma perspectiva, ¿no? Porque a diferencia del divorcio de sanción en la cual se busca un culpable, acá no se busca un culpable. El divorcio de sanción es un tema de persona, ¿no? Una persona dice, oye, tú eres así, tú has hecho esto, has vulnerado esto. En el divorcio de remedio no. En el divorcio de remedio lo que se verifica es si el matrimonio como tal es inviable, ¿no? Hay un fracaso matrimonial. No buscamos un culpable. Simplemente vemos que es un fracaso matrimonial, ¿no? Que ese fracaso puede ser por culpa de uno o por culpa de ambos. No interesa. El tema es que se verifica que el matrimonio como tal, como esa convivencia, ya no es posible la convivencia, que esos objetivos comunes ya no van a poder ser alcanzados, que no hay interés por parte de las partes de seguir unidos en el vínculo matrimonial. Si se verifica esa situación, que prácticamente es una cuestión no personal, como en el caso del divorcio de sanción, en que sí hay que buscar que la persona cometió tal cosa, acá no, lo que se busca es el tema de hacer una mirada hacia el futuro, ¿no? Una mirada hacia el futuro y permitirles a estas personas que están casadas el poder, ¿no?, solucionar su problema sin, por ejemplo, sin mediar su patrimonio, ¿no? Sin mediar su patrimonio. Es decir, fracaso matrimonial, mirar hacia el futuro. La siguiente, por favor. La siguiente también, para ir avanzando. Bueno, eso es un poco lo que le decía, la siguiente más importante, la siguiente. A ver, ahí. ¿Cuál es la tendencia actual de tratamiento del divorcio? El año pasado hubo una convención internacional de derecho a familia en Ecuador, ¿no? Y ahí ya se me han podido escuchar algunas tendencias, 6 que son las que hemos podido recoger de ese congreso y que hemos traído acá. ¿Qué es la primera? ¿Cuál es? La primera, todos han coincidido que el único sistema que debe existir es el sistema de divorcio remedio, ¿no? El sistema de divorcio remedio, para el caso latinoamericano y para el caso peruano, ¿no? Lo que le decía, ¿no? Ya no es el divorcio no debe ser visto como una cuestión personal, sino como un tema de sociedad conyugal, ¿no? Es decir, si se verificó la ruptura matrimonial, el fracaso matrimonial, ¿para qué indagar en el tema personal? ¿Para qué indagar si el señor fue infiel, si el señor se convirtió en homosexual, ¿no? Si el señor... Eso puede ser materia de otros temas, ¿no? Pero acá lo importante es, si es inviable esa comunión entre personas, ¿no?, permitirles, a través del sistema de divorcio de remedio, el poder dar solución a ese problema. La otra conclusión fue el divorcio debe ser pensado en el presente, observando el desequilibrio económico, que debe ser la preocupación principal, así como reorganizar la vida de la familia. Es decir, pensar en la disolución del divorcio, del vínculo matrimonial, ¿no?, considerando, oiga, si ustedes cuando estuvieron casados aportaron ambos a la sociedad de gananciales, o aportó uno, pero ambos formaron una sociedad de gananciales, ¿no?, aportaron ambos, ¿por qué? ¿Qué justifica? ¿No? ¿Qué justifica para que cuando tenga que disolverse el matrimonio, uno se quede con todos los bienes y el otro quede sin nada? ¿Qué lo justifica? Me podrán decir, sí, lo justifica que uno cumplió un deber de matrimonio, sí, es un tema personal. El divorcio es un tema personal entre dos sujetos que se casaron un día y que ahora deciden divorciarse. Pero así como se casaron un día, ¿no?, de forma consensuada, se entiende que ahora ese consenso ya no existe. Pero ese consenso debe afectar ¿a qué? Debe afectar solamente a ellos como personas. No debe afectar los bienes patrimoniales. Solamente ellos en su relación de pareja debe afectar este divorcio. ¿Por qué tener que disponer que los bienes los pierda uno en favor del otro? Fíjese que, como le decía en ese momento, mi experiencia me dice que cuando el divorcio ahora, lo fundamental, la persona no discuten su divorcio, ambos ya no quieren hacer nada, quieren vivir juntos, sino que la discusión principal es el tema patrimonial, ¿no? Reitero, ¿por qué? Porque sigue pensando, pues, ¿no?, de que ya, como el otro incurrió una cosa, tiene que quedar sin nada como castigo. Y eso fue, reitero, es equivocado, ¿no?, porque el tema fundamental del divorcio es un tema personal y no patrimonial. En el mundo, a pesar que nosotros todavía seguimos pensando, se está dando el tema de que el matrimonio se está contractualizando, fíjese, ¿no?
está contractualizando, es decir, lo fundamental en el matrimonio son el consenso de las dos partes, ¿no? Claro, esto importa abordar el tema de contratos ya en una perspectiva diferente, ¿no? Ya no simplemente netamente patrimonial, sino también con algunas características propias del derecho de familia, como es, por ejemplo, pues, el tema de la relación personal entre ambos cónyuges, ¿no? Entonces, la tendencia es el divorcio, pero el matrimonio se está contractualizando, aunque claro, eso en el Congreso todavía ha quedado con alguna perspectiva de poder ser mejorada en los siguientes congresos, ¿no? El siguiente, ya, que solo debe regularse el tema de la separación convencional y de la separación de hecho, ¿no? La separación convencional, ustedes se acuerdan, ambos están de acuerdo en que van a notario, ahora se permite ir a un notario, van a un registro municipal o van a juicio y deciden poner fin a su vínculo matrimonial. Y la separación de hecho es que cuando, ¿no? Acá le decía, acá no interesa un culpable, simplemente interesa ver un fracaso matrimonial. Está al punto que nuestra legislación habilita a que incluso la persona que se fue o la que se quedó, cualquiera de ellos pueda solicitar el divorcio, ¿no? Entonces, fíjense, la idea central es, cuando el tema de divorcio, no hay que mirar hacia el pasado, mirar hacia el futuro, ¿no? Mirar hacia el futuro. Esta visión al futuro a veces es importante, sobre todo cuando no hay hijos, ¿no? Porque si no hubiera hijos, bueno, ya se divorciaron y nunca más se van a ver de repente. Pero cuando hay hijos, este tema es importante, ¿no? Este tema es importante porque muchas veces lo que pagan, las consecuencias de este divorcio, sobre todo de este divorcio, los padres terminan en alguna situación de pleito, son precisamente los hijos. Entonces, si hacemos una mirada contemporánea, actual, hay que pensar en el divorcio, pensar cuando hay hijos, pensando en esta perspectiva, ¿no? En la perspectiva del futuro, ¿no? Para reorganizar las vidas de esas personas que estuvieron casadas en función de ellos mismos o en función de sus hijos, si los tuvieron, ¿no? Porque, bueno, reitero, mi experiencia me dice que finalmente los que pagan las consecuencias del divorcio, cuando este divorcio no es consensuado, es difícil, son los hijos. Y finalmente, a ver, ¿no? Fíjese, cuando uno se casa, ¿no? Cuando uno se casa, lo hace con dos perspectivas: la vida en común y el afecto humanitario, ¿no? Es decir, nos casamos para vivir juntos, ¿no? Y nos casamos porque nos amamos, nos queremos hacer un proyecto de vida juntos hacia el futuro, ¿no? Entonces, cuando esa situación se vulnera o no se cumple por esas situaciones, entonces la idea sería darle la posibilidad a estas personas casadas, ¿no? Cuando no es posible que puedan seguir viviendo juntos o cuando haya desaparecido ese afecto que nos unió, darle la posibilidad para que se pueda su matrimonio disolver, pero en términos que no impliquen un conflicto, un pleito, que se traduzca muchas veces en años y años, ¿no? Muchas veces menoscaba y atenta contra la integridad misma de ellos, los cónyuges y de sus hijos, ¿no? Así, por último, la siguiente, las conclusiones, ¿no? La primera conclusión es que no hemos entendido y no se entiende que el matrimonio debe ser, el divorcio debe ser la última ratio, ¿no? Claro, sobre todo sucede con las parejas jóvenes, ¿no? Apenas tipo de convivencia no se comprenden, van de frente a divorciarse, ¿no? De frente a divorciarse, ¿no? Sin tener en cuenta que muchas veces nuestra legislación le pone algunas situaciones de poder superar esas crisis, ¿no? El divorcio encausado es de la tendencia del mundo, ¿no? Es decir, ya no, como decía, el divorcio es un tema personal, ¿no? Un tema personal y por tanto puede irse un tema encausado sin necesidad de alegar situaciones que dieron lugar a esa discusión, ¿no? La separación de cuerpos como un paso previo. No obstante que le decía, nuestra separación de cuerpos está instituida, es una institución importante, nadie la usa, ¿no? Nadie la usa. Todos quieren de frente al divorcio sin pasar previamente por una etapa de previa reconciliación, de repente para poder superar. Al menor pleito ya quieren de frente divorciarse, ¿no? El divorcio, eso es fundamental, el divorcio no debe generar beneficios ni perjuicios patrimoniales a los cónyuges, ¿no? Es decir, si ambos cónyuges contribuyeron a un tema patrimonial, al final lo saludable es que si se divorcian, cada uno, ¿no? Se divida 50% para uno y 50% para el otro. ¿Para qué? ¿Para qué castigar a uno perdiendo todo su ganancial? Finalmente,
¿no? Y esto es un poco ya lo que ha recogido nuestro Código Procesal Civil, ¿no? Bueno, ya en diciembre de 2014 se modificó el Código Procesal Civil, ¿ya? Y se instituyó en el artículo 1480, ¿no? La posibilidad, perdón, el 480, no, el 480 del Código Procesal Civil, como uno de los requisitos previos a la interposición de la demanda, que presente los que se van a divorciar su propuesta de convenio referente a la tenencia, alimentos y régimen de visitas de los hijos. ¿Por qué? Porque ahora nos hemos dado cuenta que cuando pusimos como requisito fundamental de la demanda que cuando te mandas divorcio tienes que también solicitar la tenencia, alimentos, régimen de visitas, el legislador no se da cuenta que finalmente la gente termina discutiendo por esos temas y no por el divorcio. Por eso es que ahora se pide como anexo especial de la demanda la propuesta referente a esos temas, a tal punto que si hay consenso entre ambos códigos sobre esos temas, eso puede ir en una audiencia de conciliación y termina ese tema y solamente nos quedamos con el tema del divorcio. Bueno, espero haber aportado algo de este congreso. Muchas gracias. Ponencia titulada La categoría sujeto de derecho en cuestión, a cargo del doctor Marco Moreno Gálvez. El doctor Marco Moreno es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada de Trujillo, especialista en Derecho Civil y Derecho Económico. Docente en pre y posgrado en distintas universidades y articulista y conferencista en innumerables eventos. Recibamos a nuestro expositor con fuertes aplausos. Colegas, en primer lugar, para agradecer la invitación que me hicieran los organizadores de este evento, que es el evento de más alto nivel académico. Los congresos sirven precisamente para traer conocimientos nuevos, para discutirlos, para criticarlos, los existentes, y así desarrollar la teoría de cada una de las disciplinas que tiene el derecho. Por eso estar en un congreso como expositor es muy delicado, es bastante delicado, porque debe responder a las expectativas de quienes saben ya de qué se trata traer conocimientos en un congreso. De ahí felicito a mi anterior expositor, al que me antecedió el uso de la palabra, porque trae conocimientos bastante importantes. Me he quedado con uno solamente, para muestra de la importancia de lo que se está viviendo en nuestro país. El expositor anterior ha identificado que el 90% de los niños y adolescentes que tienen problemas con la ley vienen de hogares destruidos. ¿Qué significa esto? Que si no hacemos algo allí, en esa pareja, estamos contribuyendo al 90% de delincuencia juvenil. Pero eso no es todo. Parece que y esto quiero hacerlo como un preámbulo al tema que me toca exponer hoy día. Vemos niños de 3, 4 años que mueren atropellados y el padre y la madre no están. Vemos niños o niñas de muy corta edad que aparecen violados en lugares inhóspidos y su padre y su madre dicen que lo sacó a comprar, lo dejó que compre y no vino nunca. Vemos niños que mueren quemados y los padres no estaban. Vemos niños en las drogas desde muy temprana edad y los padres no saben. Hay figuras delictivas como exponer personas en peligro y homicidio culposo. Creo que es hora ya de poner coto y de decirles que los padres tienen responsabilidades. Los niños no pueden estar bajo la custodia, sin la custodia de un adulto mayor. Sin embargo, eso es común. Lo dejo eso como reflexión, solamente como un colorario de la espléndida exposición de quien me antecedió el uso de la palabra. Voy a traerles, jóvenes, traigo hoy día
un tema que es un poco, para decirlo de una manera tan cruda, un poco hipócrita, que todavía no se haya cambiado la teoría general del derecho. Hipócrita digo porque por querer conservar términos o denominaciones no se acepta que hay paradigmas que ya cayeron. Si bien es cierto, hay paradigmas que en un momento determinado del derecho civil solucionaron los problemas de aquel entonces, pero hoy, ante nuevos problemas, ya no responde ese paradigma y debe caer y surgir otro paradigma. Hoy día vengo a traer el problema de la crisis de la categoría jurídica del sujeto de derecho. Todos nosotros hemos estudiado en pregrado, los profesores nos han dicho qué es un sujeto de derecho. Pero todos, creo que un 99%, sostienen bajo una teoría qué es sujeto de derecho. Hay dos teorías, jóvenes, para explicar a quién se le debe imputar derechos y obligaciones. Dos grandes teorías que siempre han estado en lucha. Y hace muchas décadas una de ellas ganó, y por eso fue la corriente que impuso el término sujeto de derecho. Pero ¿qué ocurre? Que la teoría que en un momento determinado le está cobrando, le podríamos decir, su lugar que siempre debió tener en la teoría general del derecho civil. Expliquemos de qué teoría se trata. Expliquemos qué se está cuestionado del término sujeto de derecho. A todos nos han enseñado que el centro de imputación de derechos y obligaciones, ¿quién es? El ser humano. Es el único centro de imputación de derechos y obligaciones. Así nos han enseñado. Y por tanto, ese es el sujeto de derecho. Es el que debe ser. Pero hace ya décadas, jóvenes, se viene cuestionando esto ya. ¿Será realmente? Piensen, analicen, creo que muchos han cuestionado esto ya al ver situaciones fácticas que no responden a esta teoría, denominada obviamente humanista, personalista, porque pone al ser humano como centro de imputación, porque pone a la persona como tal, como el único centro de imputación de derechos y obligaciones, y que ha sido creada esta teoría sobre la base de un paradigma llamada antropocentrismo jurídico. Por eso se llama así, antropocentrismo, es decir, el único centro de imputación de derechos y obligaciones es el hombre, el ser humano. Pero la otra dice que eso es falso. Eso es mentira. Siempre fue una falacia. El hombre no es el centro. El hombre es un elemento de la realidad y por tanto no puede ser el centro de imputación de derechos y obligaciones. A esa teoría se le conoce como formalista positivista, y precisamente por ser positivista, obviamente Hans Kelsen perdió la batalla hace mucho tiempo para explicar la teoría general del derecho civil. Por eso fue desechado. Los humanistas y personalistas fueron los que ganaron, donde se dice, para explicar el tema del antropocentrismo jurídico, donde el centro de imputación es solamente el ser humano, tuvieron que resolver dos grandes problemas. La persona jurídica no es un ser humano. ¿La persona jurídica es un ser humano? No lo es. Entonces, ¿cómo solucionar ese problema? Para construir un cinturón de protección a esa teoría personalista humanista. No hay que decirle que es una organización de personas.
Pero ¿realmente lo es la persona jurídica una organización de personas? Piense, ¿lo es? Otros dijeron, hay que decirle que es persona colectiva. La persona natural es individual y la persona jurídica es una persona colectiva. ¿Realmente será una persona colectiva? ¿La persona jurídica es una persona colectiva? ¿O es una organización de personas? ¿Realmente lo es? No lo es. Pongámonos a pensar de la persona jurídica denominada y conocida por todos ustedes como empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Hay colectividad ahí? ¿Hay una organización de personas? Pero el segundo problema que tenía que resolver para tener sustento como paradigma de la teoría general del derecho civil era resolver el problema del concebido. ¿El concebido es persona, jóvenes? ¿Colegas? ¿Amigos? ¿El concebido como categoría jurídica es una persona? ¿Se han puesto a pensar? ¿El concebido es una persona? No hay que confundir el término ser humano que persona. El ser humano adopta la categoría de concebido desde la concepción hasta antes de nacer. Y una vez nacido, el ser humano adopta la categoría de persona. Por tanto, ¿el concebido es persona? No. Es un ser humano no nacido. Si ustedes leen nuevamente el artículo que precisa esto, se van a dar cuenta que a eso refiere. El ser humano es el que adopta la categoría de concebido desde el momento de la concepción hasta antes de nacer. El ser humano, el derecho le coloca esa categoría, concebido, pero cuando nace le da otra categoría, persona. Por tanto, ser humano no es lo mismo que concebido, porque el ser humano es el concepto o la categoría general, y la persona peor, persona no es concebido. Por tanto, para responder este gran problema, donde les señalaba que la persona como ente central de imputación de derechos y obligaciones tendrían que categorizarla, y así lo hicieron. Lo que le estoy diciendo responde a la categoría que tuvieron que construir para responder a que el ser humano es el centro de imputación. El concebido, por tanto, es una categoría que adopta el ser humano. Por tanto, el ser humano es el único centro de imputación. Y así solucionaron el problema, con estas dos debilidades, ¿no es cierto? Sin pensar que la persona jurídica tiene existencia, independiente a sus miembros. ¿Es así o no? Código Civil, clarísimo. La persona humana tiene una existencia distinta a sus miembros, ¿sí o no? Textual. Pero no porque lo diga el Código Civil. No es así. Sino porque en la realidad, jóvenes, en la realidad, ¿qué encontramos? Yendo filosóficamente a tratar este tema. ¿Qué encontramos en realidad? 3 entidades solamente: objetos, sujetos y hechos o fenómenos. No hay más. Estos sujetos, hechos o fenómenos están en constante interrelación. Hoy día hay una niña con su celular, un joven sentado en una silla, todos nosotros escuchándome, es un fenómeno, un hecho, una exposición. Es decir, estamos en constante interrelación, sujetos, objetos y hechos. Pero para el antropocentrismo jurídico, solamente el sujeto puede ser centro de imputación de derechos y obligaciones. Los objetos y los hechos, peor, esos no. Pero jóvenes, ya la realidad está rebasando esta teoría. Y por tanto, el libro que ustedes denominan Derecho de Personas, el libro primero del Código Civil,
debe cambiar de denominación. Pregunto, ¿ustedes han analizado los patrimonios autónomos? ¿Alguien ha profundizado sus estudios en patrimonios autónomos? Pues estos patrimonios autónomos son objetos que no están vinculados a una persona. La herencia yacente, por ejemplo, no se sabe quiénes son los herederos, sin embargo se protege. Sin embargo, se hace una serie de medidas para poder lograr que ésta se mantenga, este patrimonio, que es un objeto al final y que no tiene titular, se protege. La sociedad conyugal igual. Será lo mismo decir sociedad conyugal, ya que el tema anterior ha sido referido en algo en este tema, que los esposos. O sea, la sociedad conyugal tiene una existencia independiente de ellos, donde ellos representan a la sociedad conyugal. O pueden ser ambos o puede ser uno. Representación significa ser parte integrante de ella. Hoy día, jóvenes, hoy día no, sino hace semanas y meses, venimos escuchando sobre los derechos de los animales, los animalistas, ¿no? Yo tengo un perrito, un Golden Retriever, que no duermo si no le atiendo ciertas necesidades de él, y me levanto y también le atiendo ciertas necesidades de él. Lo llevo al veterinario, lo cuido. Ellos dirán, pero no es un niño, pues. No es decir, claro, yo tengo 2 hijas. Pero ese animal, ¿no es cierto?, que tiene una vida, para los alemanes, artículo 90 del Código Civil alemán, no es cosa. Dejó de ser cosa para los alemanes. Lean el artículo 90 del Código Civil alemán. Francia igual. En la Comunidad Europea están estableciendo pasaporte para los animales. Ya está regulado. Y tienen que estar registrados en un registro, por tanto, porque si no, no puede haber pasaporte. Sería imposible. Es decir, al ser humano, a nosotros, para que nos den la visa que nos permite entrar libremente, tenía que tener un chip especial, si no, no nos deja. Imagínense el rigor para los animales. Nuestra legislación no es que hace poco haya habido un proyecto y que recién le estén dando derechos. Si alguien revisa la legislación peruana, hace más de 20 años, textualmente, leyes generales y leyes especiales como Decreto Supremo de la Salud, la Ley de Salud, establece derechos a los animales, así, no como objeto de protección para el ser humano, no que como es un patrimonio del ser humano hay que protegerlo, no, independientemente al titular del perro o de un animal doméstico, le están atribuyendo derechos, independientemente si hay titular o no. Hay una Declaración Universal de los Derechos de los Animales, ¿sabían? ¿Sabían eso? Que hay una Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Pues lo que estoy demostrándoles, jóvenes, que tanto a nivel internacional, tanto a nivel comparado, tanto a nivel supranacional y tanto a nivel nacional, hay entidades, sean patrimonios o animales, que tienen derechos. La teoría de los objetos, de los sujetos sin derecho, proviene de Alemania. Tanto con Wiesmann, Ochoa, y también Ochoa, latinoamericano, Wiesmann alemán y Ochoa, latinoamericano, establecen que efectivamente hay sujetos, hay objetos con derechos y hay derechos sin sujetos. Los patrimoniales, por ejemplo, lo que acabo de mencionar, los patrimonios autónomos.
Entonces, jóvenes, si sostenemos que no es de ahora, sino de décadas, que la teoría o su paradigma del antropocentrismo jurídico ya está desfasada, debemos aceptar que el término sujeto de derecho está en crisis. Porque es sujeto. Y no solamente los sujetos tienen derechos. El término general que explica la existencia de los entes o de entidades nos refiere a eso. Que en la realidad no solamente hay sujetos. Por tanto, si es así, si ya está comprobado doctrinalmente con las teorías que acabo de mencionar, legislativamente con tanto la doctrina, con la legislación nacional, internacional, supranacional y nacional, que eso ya es una realidad, y ontológicamente, epistemológicamente, sobre la división de los elementos de la realidad, donde obviamente no solamente los sujetos existen en la realidad y el centro no es solamente el ser humano, debemos reflexionar en de una vez por todas, pensar distinto, construir una nueva teoría general del derecho civil sobre la base de entidades de derecho, no sujetos, sino entidades de derecho, y aceptar que la persona jurídica es una entidad distinta a los seres humanos que pueden haberla fundado o creado. Hay que aceptar que el concebido realmente es una categoría que diferente a la persona, existe también, y que también es un ser humano, y que hay otras entidades que no son sujetos y que tienen derechos. Los dejo como reflexión, jóvenes. Sigan profundizando, porque esta solamente es una idea que quiero que despierten ustedes el interés de seguir investigando, porque no hay otra salida. Debemos cambiar esta forma de decir que los sujetos solamente son los únicos que deben tener derechos y obligaciones. Muchísimas gracias, ojalá haya sido esta posición de su agrado. Titulada La multivalencia de la ineficacia del acto jurídico a partir del octavo pleno casatorio civil, a cargo del doctor Santos Urtecho Navarro. El doctor Santos Urtecho Navarro es docente de Derecho Civil de la Universidad Privada del Norte y de la Universidad César Vallejo. Doctor en Derecho, abogado principal del estudio jurídico Santos Urtecho Benítez Abogados, conferencista en diversos eventos académicos. Recibamos al doctor Santos Urtecho con fuertes aplausos. Buenos días, muchas gracias por esa bienvenida. Debo agradecer de manera muy especial y como siempre al doctor Fran Acevedo por la invitación, por la consideración. No es la primera vez, tenemos el honor de participar consecutivamente en este Congreso Regional de Derecho Notarial, Registral y Civil. La primera oportunidad fue en el 2015. Y como ya se ha dicho, como ya hemos dicho antes con el doctor Fran Acevedo, en la oportunidad en que sea pertinente o él lo considere adecuado, estamos a disposición precisamente para compartir ideas jurídicas, compartir opiniones, compartir algunas reflexiones sobre temas obviamente que nos interesan y de alguna manera seguimos aprendiendo, porque el aprendizaje no es necesariamente unidireccional. El aprendizaje siempre es un círculo que va y viene y que a manera pues de bola de nieve debe hacerse más grande y no tener fin, no tener un momento en que se detenga. En esta ocasión, y como se muestra aquí en la presentación, vamos a conversar sobre algo que estamos esperando. Y digo esperando porque todavía no ha salido el pronunciamiento de la Corte Suprema.
el pronunciamiento del pleno casatorio en sí, ¿no? Porque el órgano correspondiente, conformado por las dos salas supremas en materia civil, la permanente y la transitoria, constituyen esto que se llama pleno casatorio. Y que ya vamos en el número 8, desde que esto empezó, a partir de la regulación del Código Procesal Civil en el año 93, en el cual antes de la modificatoria del artículo 400 de este código solamente había 2 pronunciamientos al respecto, y luego ya ha habido una suerte de mayor aplicación, porque el artículo 400 del Código Procesal Civil establece que ahora sí, en el pleno casatorio civil solo se reúnen los jueces supremos civiles. Antes era una especie de sala plena en que se reunían todos los jueces supremos, tanto de la especialidad civil, obvio, pero aparte de las salas penales y las salas de derecho constitucional y social. Pero bueno, eso es solamente una especie de preámbulo, o en todo caso un comentario que nos ubica en esta posición. El octavo pleno casatorio, y solo para mostrar, por favor avancemos, para mostrar de manera gráfica, fue convocado el 7 de diciembre del 2015 y se realizó el 22 de diciembre del 2015. Por eso dije al principio esperando, porque ya pasaron 4 meses o más y todavía no se ha emitido el pronunciamiento con respecto a qué es lo que resuelve el pleno acerca del tema en conflicto, o el tema controvertido, ¿no? Más que en conflicto. Se origina a partir de una demanda de nulidad de acto jurídico, y esa es la pretensión, en la cual se imputa la nulidad con respecto a un acto de disposición de uno de los cónyuges, pero de bienes que pertenecen no a este uno, sino a la sociedad conyugal, ¿no? O lo que podemos considerar de manera más específica la sociedad de gananciales, ¿no? Bienes comunes, pero obviamente pertenecientes a la sociedad conyugal. Entonces, solo esto para tener la noción, y eso es una información que es de público acceso, especialmente en la página web del Poder Judicial, y bueno, solo está eso, no está la resolución. En la siguiente diapositiva mostramos el kit del asunto. ¿Por qué es que se convoca al pleno? Y en todo caso, más que la demanda de nulidad de acto jurídico que habría de resolverse, ¿por qué es que se considera que es un tema controvertido y en el cual, en efecto, se necesita establecer uniformidad? Porque esa es la intención de los plenos casatorios, uniformizar los criterios de los órganos de administración de justicia y en particular del máximo ente, que es en este caso la Corte Suprema. Y se considera que existe una variopinta, utilizar un término más simple, interpretación con respecto a los efectos del artículo 315 del Código Civil, que como lo tenemos a la vista, indica que si se trata de disponer de bienes comunes, de bienes de la sociedad, en todo caso gananciales, se requiere la intervención, y esa palabra está en otro color para darle justamente la marca correspondiente, la intervención de marido y mujer, ¿no? Bueno, la terminología tal vez tampoco es la más adecuada, ambos son cónyuges y en todo caso, paréntesis, esta terminología se arrastra del Código de 1936 e inclusive del Código anterior de 1852, en el que, sin ánimo de sembrar conflicto de género, pero en ambos códigos precedentes, el dominio, tanto jurídico como material, correspondía al varón, o sea, al marido. En el Código del 84, la cuestión ya entra un poco más a igualizar, en todo caso, darle la igualdad de trato genérico a ambos integrantes de la sociedad conyugal, varón y mujer, y entonces la terminología más correcta suele ser empleada como cónyuge, pero aquí quedaron unos rezagos, ¿no? O un rezago de ese contexto conceptual que se venía empleando en los códigos anteriores. Independientemente de ello, el punto es que se requiere la intervención, y ese es el término que quizás genera la difusión, la abstracción, el carácter ciertamente ambiguo de las interpretaciones que se han venido dando durante la aplicación de este Código Civil del 84 y de este artículo en particular. Porque puede preguntarse, ¿intervención en sentido físico? Es decir, que los dos se encuentren presentes al momento en que se realiza el acto jurídico y especialmente la declaración de voluntad destinada a la disposición, o una intervención en sentido ya más que todo jurídico, que puede ser presencial o no presencial, pero en la cual es posible que exista forma de declarar la voluntad, expresa en todo caso, porque aquí no se admitiría la forma tácita, pero de alguna manera se puede corroborar que ambos están interviniendo. O como dice la parte final del primer párrafo, si no pueden estar ambos
cónyuges, es posible que se otorgue poder de representación. Y esto precisamente para que lo que declare el que sí está presente, el que sí participa en la realización del acto jurídico como tal, no lo haga a título personal, no lo haga por sí solo o para sí solo, sino que lo haga precisamente como integrante de la sociedad conyugal a la cual está representando. Y esa es la idea con la sociedad conyugal. Este 315, pasa por favor, encuentra respaldo adicional en el 292. La sociedad conyugal es un ente especial de protección jurídica, que obviamente recibe regulación jurídica y que como tal no es persona natural, ni persona jurídica, tiene un tratamiento especial, pero que está conformada por cónyuge varón y cónyuge mujer, y eso todavía es así, y así va a seguir siendo por buen tiempo, aunque nuestros vecinos ya estén adelantándonos en el cambio. Por ejemplo, recientemente la Corte Colombiana, la Corte Constitucional de Colombia ya aceptó la posibilidad de que exista lo que se llama la unión aquí, ¿no? Aquí la unión civil, pero que es la unión del mismo género. Otros ejemplos como Argentina, como Chile, en fin, como la Corte misma de Estados Unidos, pero el Perú todavía está dentro de la burbuja y aún no es posible el cambio que algunos quieren. ¿Bien? Cerrando paréntesis ahí. Se requiere la participación, ya sea física o ya sea en todo caso por representación. ¿Pero por qué? Porque es un ente especial y por eso los bienes no son de uno, sino que es de la sociedad conyugal. Y por cierto, tampoco son de ambos, ¿no? O sea, no es un régimen de copropiedad, que podría tener alguna similitud o algo parecido, pero no necesariamente existe la copropiedad como la conocemos en la regulación del libro de derechos reales del Código Civil. Inclusive, solo para delinear aún un poco más, en la copropiedad cabe la posibilidad de que uno de los copropietarios transfiera sus acciones y derechos, claro, con autorización o participación de los otros, asentimiento, perdón, de los otros copropietarios, o inclusive permite ratificación, pero sí se puede sin extinguir el derecho de copropiedad, o en todo caso sin extinguir la institución de la copropiedad como tal. Si eso se quisiera hacer en la sociedad conyugal, la única forma de hacerlo es extinguiéndola, ya sea por divorcio, o sea, disolución del vínculo matrimonial, o en todo caso fallece uno de los cónyuges. Y solo en ese momento se puede dar la liquidación, es decir, solo en ese momento se puede dar la distribución de aquella parte que le corresponde al cónyuge que quedó todavía supérsite si que hubiera sido muerte del otro, o ahora a cada uno de los ya divorciados, ¿no? Ya separados. Fuera de ello, no existe la posibilidad de dar una aplicación al régimen de sociedades gananciales como si fuera copropiedad en estricto. Por eso es que se requiere, conforme al 1315 y a este artículo 292, se requiere que necesariamente exista el otorgamiento de representación. Y en realidad el cónyuge está representando al otro cónyuge y con ello ya están los dos presentes de manera jurídica y por eso es que se conforma o confirma lo que exige el texto legal. Se requiere la intervención de ambos cónyuges. Ese es el punto que en todo caso fluctúa a efectos de la variopinta, como decíamos, interpretación que ha venido tratándose sobre este tema. Desde el año 1985, 86 y por ahí, y hasta el año anterior, 2014 o 2015, anterior al inicio de este pleno casatorio, han habido numerosas resoluciones de la Corte Suprema que no necesariamente, por eso el pleno, no necesariamente se encontraban uniformes. Pero más bien, digamos, había una suerte de evolución, una suerte de adecuación conceptual a partir de la doctrina, porque el Código Civil ya no era suficiente en su texto normativo, y esa adecuación daba, o dio como consecuencia que existan varios pronunciamientos de la misma Corte Suprema, pero obviamente no estamos hablando del mismo órgano, pero no de los sujetos pensantes que emiten las resoluciones, no de quienes resuelven, porque esto va cambiando continuamente. Entonces, pese a que un último pronunciamiento de la Corte Suprema se pronunciaba por la categoría con la cual finalmente se quiere hacer prevalecer, que es la categoría de la legitimidad o legitimación, y sobre lo cual vamos a volver luego, existió en el camino esto que vemos a continuación. Un pleno jurisdiccional, no casatorio, pleno jurisdiccional. No de la Corte Suprema, sino de las salas superiores a nivel nacional, realizado en Arequipa en octubre del año 2015, o sea, 2 meses antes de la realización del pleno casatorio en la Corte Suprema. Y entre otros temas, el segundo, que ahí está coloreado con
amarillo, con verde y luego con rojo. El segundo era precisamente para establecer qué es lo que debe resolverse o de qué manera resolverse cuando se está frente a la pretensión que invoca la nulidad del acto jurídico en el caso en que se disponga de los bienes sociales por uno solo de los cónyuges y no por ambos, como indica el 1315 del Código Civil. Obviamente aquí está muy pequeño, ¿no? Esto también es traído de la información pública que tiene el Poder Judicial a través de su sistema web, pero en el siguiente cuadro intentamos ampliar, avanza por favor, la conclusión, el resumen de la conclusión a la que arriba este pleno jurisdiccional, insisto, jurisdiccional, no de la Corte Suprema, sino de los jueces superiores de la República, ¿no? De las Cortes Superiores a nivel nacional. Paréntesis, por cierto, los plenos jurisdiccionales no tienen cobertura legal, no están regulados de manera específica como para que tengan carácter vinculante. No digo que son ilegales, simplemente que no existe un texto normativo como por ejemplo el artículo 400 del Código Procesal Civil, en el que a los plenos casatorios y a lo que se resuelve en ellos, no solo para uniformizar y no solo para establecer algo consensual, ¿no?, se le da categoría de precedente judicial, vinculante para todos los órganos de administración de justicia. E inclusive, uno de los motivos, una de las causales de procedencia del recurso de casación, aparte de la infracción normativa, es apartarse del precedente judicial, inmotivadamente, injustificadamente. Entonces, los plenos casatorios sí tienen este carácter no solo vinculante, sino legal en sentido estricto, porque así lo establece el texto normativo del Código Procesal Civil, artículo 400, como ya venimos repitiendo. Pero los plenos jurisdiccionales no gozan de ese aspecto de vinculatoriedad. Pero claro, ¿no?, como se trata de la reunión de los jueces superiores de todas las salas del Perú, existe una especie de vinculación de facto, ¿no?, una especie de vinculación arraigada, porque de alguna manera por algo se pusieron de acuerdo, aunque ahí dice por mayoría, pero de todas maneras sirve por lo menos para intentar llegar a un criterio uniforme, aunque, como dijimos, la Corte Suprema finalmente tendrá la última palabra. De todos modos, a nivel genérico, lo común o lo regular es que exista primer grado, primera instancia, segundo grado, segunda instancia, y esta segunda instancia o segundo grado en materia por lo menos de nulidad de acto jurídico le corresponde a las Cortes Superiores. Que se utilice el recurso extraordinario de casación para llegar a la Corte Suprema no necesariamente se da en todos los casos. Y un motivo que justamente no lo permite es, por cierto, el económico, porque quienes conocen el tema saben que los aranceles judiciales con respecto al recurso de casación son ciertamente elevados y no necesariamente todos los litigantes se encuentran en la posibilidad de cubrir ciertos aranceles, además de otros costos que significa el proceso. Bueno, eso como el comentario, pero volviendo a este punto, la conclusión del pleno jurisdiccional de las salas superiores es que cuando se dispone de bienes de la sociedad, de gananciales, por uno solo de los cónyuges, vulnerando el artículo 315 del Código Civil, eso es nulo. El acto jurídico, la declaración de voluntad destinada a la disposición de los bienes gananciales que ha sido efectuada por un cónyuge y no con la participación de ambos, es nulo, por tres posibles causales. La causal de ausencia de manifestación de voluntad, inciso 1 del 219 del Código Civil, la causal de objeto imposible, porque se dice, si el 315 exige que participen ambos, es imposible que uno solo lo pueda realizar, y la causal de fin ilícito, porque como el 315 es una norma de carácter imperativo y más que todo su protección, o en todo caso su contorno es el derecho de familia, porque está en este libro de familia, corresponde a la protección de la familia como tal, que tiene además una tingencia constitucional y por ende pues está por encima de otras normas y de ahí su carácter imperativo. Por lo tanto, ir contra ese dispositivo normativo es ilícito. Esa es la consideración de las Cortes Superiores, ¿no?, de los jueces superiores reunidos en el pleno jurisdiccional, ¿no? Sobre esto no voy a entrar en más detalle porque en realidad me parece no es algo que resulte tan difícil de comprender, al menos con las tres causales señaladas por este pleno jurisdiccional. Pero de todas maneras, ¿no?, sin perjuicio de ello, luego podríamos extender el tema, dependiendo también del tiempo concedido. Entonces, este pleno jurisdiccional, avanza por favor, este pleno jurisdiccional es contrario a esta, ¿no?, última de la Corte Suprema,
mediante recurso de casación, o sea, mediante sentencia casatoria, del año 2013, como se indica ahí, es decir, 2 años antes de la realización de este pleno jurisdiccional, en el cual, como comentábamos minutos atrás, ya se había ido delineando el criterio de que necesariamente no estamos frente a una causal de nulidad o a una situación de nulidad del acto jurídico, o sea, una ineficacia absoluta. Se había ido delineando el criterio, como dice aquí esta sumilla de esta casación. Insisto, casación, no es el pleno casatorio, no es el octavo, es una casación previa al pleno casatorio que está pendiente de ser resuelto y previa al pleno casatorio jurisdiccional que hemos mencionado, se realizó en Arequipa el 2015. Ya se había establecido eso. No obstante, claro, una de las salas, no es uniformidad, pero al establecerse que se trata de un factor de legitimidad, que se trata de un aspecto que no necesariamente pertenece al carácter sustancial del acto jurídico, que no debe ser declaración de voluntad, que no debe ser objeto imposible, que no debe ser fin ilícito, sino que más bien se trata de un aspecto que puede ser suplido, que puede ser inclusive confirmado, ratificado, mejor dicho, porque si al otro cónyuge, al que no intervino en la realización del acto jurídico, le convienen los efectos de aquel acto jurídico, no le perjudica, simplemente es cuestión de ratificarlo y con ello la efectividad o la validez plena tendría que estar a salvo, no tendría que afectarse. La nulidad, por cierto, es un remedio en el acto jurídico que determina que los efectos desaparecen por completo. Y nosotros conocemos, o por lo menos nos han dicho en las universidades, en el pregrado especialmente, que el acto jurídico nulo nace muerto. Por cierto, con ello discrepo particularmente, al igual que lo hace Juan Espinosa, porque realmente no es un acto muerto, muerto implica que sencillamente haya inercia y que por ende ni siquiera repercuta en el escenario jurídico. Y en realidad, paréntesis aquí otra vez, y en realidad recordemos que existe el artículo 2001 del Código Civil, en el cual se establecen situaciones de prescripción de la acción. Y el inciso 1 de este artículo 2001 señala que cuando se trata de la pretensión de nulidad del acto jurídico, el término prescriptorio es de 10 años. Y si pasaron 10 años y el supuesto afectado con el acto jurídico nulo, supuestamente muerto, no ha demandado que se declare su nulidad, cuando quiera hacerlo después de esos 10 años, lo más lógico es que la parte demandada proponga una excepción de prescripción extintiva y el juez, verificando que se ha cumplido el plazo de curso prescriptorio, sencillamente no tendrá de otra que declarar en efecto la prescripción del proceso, mejor dicho, de la acción y la conclusión del proceso. Entonces no nace muerto, porque ese acto jurídico nulo, afectado con vicios severos de nulidad, cualquiera de las causales del 219, nunca dejó de surtir efectos, porque sencillamente no obtuvo aquello que se necesita aquí sine qua non, que es el caso de la declaración judicial, y por cierto firme. Por eso que cierta discrepancia con aquella afirmación del acto jurídico nulo nace muerto, sin perjuicio de que en algunos casos sí, por una cuestión de obviedad, por una cuestión muy lógica en que no es posible su realización, sencillamente ni siquiera exista, aunque hay una declaración de voluntad. Pero sobre eso en este momento no voy a abordar, insisto, por cuestiones de tiempo. Vuelvo a este tema en el sentido de que ya existía ese último pronunciamiento de la Corte Suprema, no a nivel de pleno casatorio, pero sí como, por lo menos, como un precedente a observar. Sin embargo, las Cortes Superiores dijeron lo contrario, retrocedieron en realidad. Porque si nos fijamos aquí arriba dice caso 8, y en realidad este es el 8 de un recuento de casos que habíamos hecho previamente, en el cual se mostraba la evolución del criterio que tenía la Corte Suprema con respecto justo a esta categoría del artículo 315, y que por cierto empezó con ello, empezó con el criterio de que es nulo el acto jurídico que transgrede el artículo 315. Luego llegamos a este punto en el cual la nulidad se deja por completo de lado y se utiliza más bien otra categoría de ineficacia, que es una suerte de ineficacia específica o ineficacia puntual o ineficacia por ilegitimidad, que es un término, como dijimos, que vamos a regresar a él luego. Avanzando entonces, por favor, solo para confirmar un poco más, esa resolución casatoria encuentra sustento, por ejemplo, en lo que señala el artículo 161 del Código Civil.
que no se refiere únicamente al caso de los cónyuges, ni tampoco a los que tengan que ver únicamente con disposición de bienes sociales, sino a cualquier acto jurídico que se realice mediante representación. Aquella figura del falsus procurator, ¿no? Aquella figura en la cual la representación, mejor dicho, el acto jurídico se realiza con representación, aparentemente, pero en realidad las facultades son insuficientes o inclusive son inexistentes. El que actúa como representante piensa o considera o supone que tiene facultades, pero realmente no las tiene. O aún teniéndolas, no alcanza para llegar a los efectos válidos de la declaración de voluntad. Particularmente en los actos de disposición de bienes se necesita una forma ad solemnitatem inclusive, para que puedan surtir efectos válidos estas declaraciones de disposición de bienes. Se requiere escritura pública. Y si no consta el poder por escritura pública, entonces podrás llamarte apoderado, pero lo que ejercites no surtirá efectos porque existe un defecto de forma, y en este caso ad solemnitatem, es decir, es nulo de pleno derecho. Entonces se permite en esta situación, que exista la categoría de la ineficacia. No de la nulidad, como ya se ha venido diciendo, sino de la ineficacia. Y entonces, la declaración del 161 es aquella categoría conceptual que en la doctrina se la considera como ineficacia específica. O que en el último pleno casatorio, uno de los amicus curiae, Enrique Barsi, estableció como ineficacia en suspenso, ineficacia suspensiva. O eficacia, o suspenso de la eficacia. ¿Por qué? Porque en realidad podría darse una situación en la cual desaparezcan los efectos del acto jurídico, o podría darse la situación en la cual se confirmen los mismos, porque se ratificaron a partir del que el representado dio su visto bueno con respecto a los actos que realizó el representante. Y volviendo de la sociedad conyugal, el representado en la sociedad conyugal es esta misma sociedad conyugal, ¿no? Pero en sentido específico, uno de los cónyuges representa al otro. Y si el otro no intervino, o en todo caso desconocía, o en todo caso sencillamente la representación que se otorgó fue insuficiente, cabe la posibilidad de que ese otro, el representado, ratifique. Y esa ratificación, conforme a lo que indica el texto siguiente, el 162, ¿no?, es posible, en tanto que, claro, se reúnan las formalidades o las condiciones que exige el acto jurídico de que se trata. Si hablamos de disposición, hablaremos de compra-venta, o podríamos hablar de donación, o podríamos hablar de permuta, inclusive dación en pago. Pero estamos hablando de actos jurídicos en los cuales no necesariamente todos requieren una forma prescrita. La compra-venta, por ejemplo, es un contrato netamente consensual, de forma libre. Sin embargo, claro, ¿no?, si queremos como compradores oponer nuestro derecho a terceros, deberemos llegar hasta el registro público, deberemos tener escritura pública. No basta con un documento privado, no basta con la buena fe, que es declaración de voluntad verbal, porque según el texto del código, del libro de derechos reales, el 949, ¿no?, la sola obligación de enajenar hace al acreedor propietario del bien inmueble, pero en realidad no basta con el aspecto, la declaración verbal, al menos no como seguridad jurídica. Si nos quedamos solamente en la consensualidad, es seguro que sí, pero tendremos que buscar buena fe hasta el final, y el punto siempre va a ser cómo oponemos nuestro derecho de nuevo propietario frente a los demás que no participaron, que ni siquiera conocen ni tienen por qué conocer que existió esta compra-venta. Entonces, llegar a ese punto, correcto, ¿no? Pero como contrato de compra-venta no hay formalidad. Distinto es en el caso de la donación, en el cual sí, es un acto jurídico ad solemnitatem, porque el 1625 exige escritura pública. Y entonces necesita la participación, si que fueren los donantes, los cónyuges, necesita la participación de ambos, no solo de manera indirecta, sino que la escritura pública, conocemos, ¿no?, es ante el notario, y en todo caso, si es por representación, igual, el poder debe constar además en otra escritura pública. Por eso depende del tipo de acto jurídico de que se trate para efectos de la disposición. Sin embargo, se permite la posibilidad de la ratificación del acto jurídico que por el momento se encuentra, digamos que endeble, ¿no? Por el momento se encuentra todavía no concretizado en cuanto a sus efectos, porque existe el riesgo de que haya ineficacia. Y esa ineficacia, como señala pues el texto anterior, el 161, es oponible con respecto al representado. O sea, para el representado esos actos no son eficaces. Para el tercero que adquiere el derecho por efecto de la disposición,
se tendría que mantener el efecto sin perjuicio de la correspondiente indemnización por daños y perjuicios por precisamente haber sido afectado el tercero. Tenía una expectativa con respecto al derecho de propiedad sobre el bien que se está transfiriendo. Entonces, no es un solo caso, no es una sola situación. Pueden presentarse muchas situaciones, pero de todas maneras, la salida más, digamos que conveniente desde el punto de vista del pragmatismo y de los resultados que tiene el derecho, no necesariamente es la nulidad, porque eso es ahora sí, con la declaración judicial, dar por muerto el acto jurídico. Mientras tanto que la ineficacia, en este caso específica, permite una ratificación. Que por cierto, ¿no? Hay, inclusive, vamos a avanzar por favor, inclusive hay, sobre el tema mismo de la ineficacia, hay todavía discusiones en aspectos accesorios. Por ejemplo, hace rato mencionamos que el artículo 2001 del Código Civil señala los plazos de prescripción, y en el caso de la nulidad o de la pretensión de nulidad son 10 años. Pero no es el mismo tiempo en el caso de la anulabilidad, que son 2 años. Sin embargo, en el mismo texto del 2001 encontramos otras figuras, otros actos jurídicos, otras declaraciones, otros hechos inclusive jurídicos como los daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual, pero no encontramos que se mencione la ineficacia prescribe a tal tiempo. Y la ineficacia, como ya hemos visto, se encuentra presente en algunos textos normativos del Código Civil con ese nombre específico. No con el nombre que solemos encontrar en la doctrina y que más o menos intenta graficar este diagrama, ¿no? De que existe una llamada ineficacia estructural, una ineficacia funcional, y dentro de la ineficacia estructural básicamente siempre hemos encontrado la nulidad como la conocemos, para nuestro caso 219 del Código Civil, y dentro de la anulabilidad 221 del Código Civil, ¿no? Las causales. Entonces, básicamente es eso la ineficacia estructural que hemos conocido, cuando se afecta, mejor dicho, cuando los elementos esenciales del acto jurídico, desde el sujeto, el objeto, el fin, la causa, o inclusive la forma, cuando así se requiere, al solemnitate, no están presentes. Y al no estar presentes, el 219 establece la sanción de nulidad. La anulabilidad, en cambio, es cuando sí están presentes estos elementos esenciales, pero existen defectos en ellos. Existen situaciones que posiblemente puedan subsanarse. Existen situaciones que se puedan corregir o remediar. Pero mientras que ello no ocurra, existe sobre ellos o pesa sobre ellos la situación de anulabilidad. Solo que en este caso, como ya se mencionó, el plazo de prescripción es 2 años. En cambio, la nulidad es un periodo mucho más largo, precisamente porque los efectos de una declaración de nulidad repercuten mucho más, afectan erga omnes. En el caso de la anulabilidad, que también se la conoce en la doctrina como nulidad relativa, por cierto, y de ahí la categoría de relativa, ¿no? Su afectación no se extiende a todos, necesariamente, sino que la legitimidad le corresponde a aquellos sujetos que han intervenido en la realización del acto. Tal vez eso sea una justificación de por qué la diferencia de plazos. Pero lo que vamos es que en realidad no existe un plazo prescriptorio para la categoría llamada ineficacia. Y por eso es que, y por eso es que cuando se trata de que la Corte debe resolver, ¿qué hacemos en este caso? ¿Qué hacemos en el 315? En realidad no encuentra hasta ahora uniformidad. No encuentra hasta ahora la salida que permita tener a todos o contentos o tranquilos o por lo menos conformes, porque de alguna manera tendrán que entender que esa es la categoría aplicable. Entonces la ineficacia, desde ese punto de vista, no solamente puede quedarse en estructural o en funcional, como se viene diciendo, funcional básicamente por aspectos sobrevinientes, como la resolución del contrato, o externalidades, aspectos que ocurren desde fuera, que no han afectado la sustancia del acto jurídico, que no han afectado los elementos esenciales, pero que ya no van a permitir que el mismo siga surtiendo efectos, porque, por ejemplo, ¿no? En las modalidades del acto jurídico, la condición resolutoria, el plazo resolutorio, permiten que el acto jurídico haya surtido efectos por un tiempo, pero luego de eso sencillamente ya no lo producirá. Eso es una ineficacia que viene de aspectos externos. O en la resolución, como dijimos, porque ocurre algo que determina que el contrato ya no pueda seguir cumpliéndose. Alguno de los contratantes tendrá la responsabilidad en ello, o de repente ninguno, porque podría ser imposibilidad, pero de todas maneras los efectos ya no se pueden dar. Y eso no afecta a los elementos esenciales.
Pero otra categoría del tema de la ineficacia es la que vemos de repente en el tercer círculo del lado izquierdo, derecho, perdón, para ustedes, y que en todo caso la denominaríamos conceptual. Ineficacia conceptual en el sentido de que podría ser la llamada inexistencia o podría ser la llamada nulidad virtual. Y empezando por la última. La nulidad virtual es una categoría que el Código Civil no le llama así, pero se la llama en la doctrina con ese nombre y que se encuentra en el artículo 5 del título preliminar del Código Civil, ¿no? Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres. Que es una categoría que se le llama virtual porque se dice no necesita de declaración judicial, lo que decía minutos atrás con respecto a que no siempre se va a necesitar eso, pero es un poco más complicado o más complejo establecer solo interpartes o solo entre sujetos cómo es que va a hacer la declaración de nulidad o cómo es que se entiende la nulidad. Entonces la categoría conceptual determina eso, ¿no? Que virtualmente no debe surtir efectos, pero de algún modo habrá que establecer cómo es que hacemos para que no surte efectos. La categoría de la inexistencia, en cambio, es remitirse básicamente a la primera parte del artículo 140 del Código Civil, porque en ese texto se encuentra la definición legal del acto jurídico. Es decir, el acto jurídico es manifestación de voluntad, ¿no? Destinada, bueno, con todo lo demás que conocemos, pero es manifestación de voluntad. Y cuando la definición legal señala es manifestación de voluntad, ayudémonos del inciso 1 del 219 en el que se indica es nulo el acto jurídico en el cual no hay manifestación de voluntad. Y algo lógicamente incomprensible, porque ¿cómo es que si no hay manifestación de voluntad, entonces hay acto jurídico? Si el 140 exige que para que haya acto jurídico debe haber manifestación de voluntad, entonces doctrina indica, no existe el acto jurídico, al menos no en sentido netamente jurídico. Existirá físicamente, existirá fácticamente, pero no se le puede dar la connotación de acto jurídico, al menos para nuestro caso peruano, porque el 140 señala que el acto jurídico es manifestación de voluntad. Y ya para terminar, la última parte, hace alusión a una categoría de ineficacia específica, que justamente es el ejemplo del 315, o del 161, o inclusive del 195 del Código Civil, en el que se regula esto del fraude en el acto jurídico, ¿no? Y se dice, el resultado del fraude en el acto jurídico, o sea, cuando el acreedor esconde, entre comillas esto, ¿no? O pone a buen recaudo los bienes con los cuales, el deudor es el que pone a buen recaudo, entre comillas, los bienes con los cuales el acreedor puede hacerse cobro de ese crédito pendiente, y ahora que va a cobrar ya no hay bienes sobre los cuales exigir, ¿no? El pago. ¿Por qué? Porque si se hizo la transferencia onerosa o gratuita a un tercero, el 195 señala esa situación como fraude con consecuencia de ineficacia, no con consecuencia de nulidad o anulabilidad. Categoría específica, como insistimos, pero que en el texto legal del Código Civil no se establece cuál sería el plazo para señalar la prescripción posible o la posible prescripción. Lo último, por favor. Entonces, la falta de legitimación o la falta de legitimidad trae como consecuencia la ineficacia por inoponibilidad. Esto a decir de los amicus curiae en el octavo pleno casatorio, y específicamente a decir de Giovanni Priori, a decir de Rómulo Morales Hervías, a decir de Gastón Fernández e inclusive de Enrique Barça. La situación es que la categoría de la nulidad resulta siendo una sanción demasiado extrema para un caso o un contexto en el cual uno de los cónyuges que no participó con su declaración de voluntad en el acto jurídico de disposición de bienes puede verse beneficiado con ello y por tanto no le conviene que exista la nulidad, porque ¿qué tendría que hacer en todo caso? ¿No? Volver a realizar el acto jurídico, y esto es desde el inicio, sin perjuicio de los costos que ello podría implicar, independientemente de que el adquirente quiera todavía mantener esa vinculación jurídica con los transferentes, porque por lo menos ya habría una situación de desconfianza. Una de las situaciones particulares que invoca, por ejemplo, Alex Plácido, en este también octavo pleno casatorio, es algo muy fácil, tal vez, conforme él lo plantea y conforme es entendible. Cuando varón y mujer contraen matrimonio en el registro civil, no necesariamente están preocupados